Bueno, desde el capítulo 3 de la comunidad como modo de vida y movimiento en América Latina, se pueden evidenciar que se da una perspectiva diferente hacia la comunidad desde la mirada sociológica y crítica actual que se evidenció desde las vivencias de los países metropolitanos de Occidente. Tanto la contribución de Lash desde la modernidad reflexiva como la reivindicación posmoderna de la comunidad se hace desde Masefoli, que se supone se evidencian los límites de la mirada moderna para comprender los fenómenos comunitarios. Por lo que ya no se trata de ver la comunidad desde los pensadores de la filosofía y las ciencias sociales contemporáneas, sino de ver qué es lo que pasa realmente en América Latina con un enfoque pero hacia la comunidad, viéndolo desde los movimientos sociales e intelectuales orgánicos, lo cual posiciona como un modo de vida que sea resistente y que se da a proponer y oponerse frente a la hegemonía de la capital, ya que los estudios indican que son procesos asociados a los movimientos sociales campesinos e indígenas. La comunidad es un modo de vida ancestral que se resiste a los ataques del capitalismo y el Estado. Y es algo por lo que se vive y se lucha cada día. Por lo que nos vamos a enfocar principalmente en tres, que sería la resistencia de las comunidades indígenas, la reactivación de los vínculos y las prácticas comunitarias y la construcción del pensamiento comunal. Las comunidades indígenas entre resistencia y rebelión alternativa. Así como lo indicaba el filósofo Luis Villaro, en toda América los pobladores antiguos lograron mantener su sentido cultural de comunidad, porque como lo demuestran estudios arqueológicos, antropológicos e históricos, ellos son la estructura de estas comunidades, que son la matriz civilizatoria de América, pese a que pues, muchos colonizadores les habían impuesto instituciones sociales y políticas que lograron mantener. Ahora es momento de hablar un poco sobre las comunidades andinas. Primero que todo es muy importante decir que esas comunidades ayudaron a definir lo que hoy conocemos como comunidad. Entonces vamos a comenzar. Primero que todo es importante definir que las comunidades centroandinas estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia y Ecuador. Siguiendo esto es muy importante definir las características de estas comunidades. Bueno, la primera de ellas es que la zona rural en las que ellos habitaban estaban unificadas de manera individual y colectivamente. Segundo, es que esta comunidad se basaba en el principio de la reciprocidad. Y tercero, es que a lo largo de los años pudieron mantener intactas sus patrones culturales. Y ahora tomando un poco de referencia a Matos Marque en 1976 en su libro Hacienda, Comunidad y Campesinado en el Perú, hace un marco configurativo en el cual muestra lo que ha sido y sigue siendo el campesinado en ese país, a lo mismo que la comunidad indígena. Siguiendo un poco este libro, él habla mucho sobre que los ayllus andinos y la comuna ibérica fueron parte fundamental para el desarrollo del concepto de comunidad. Esto pues a través de dos cosas muy importantes que fueron las reducciones y la evolución del mismo ayllu andino. Primero, las reducciones habla mucho de que es una forma institucionalizada de mantener a la población indígena, utilizada como forma colonial para el siglo XVI. Esto pues ayudó a que hubiera un reducto económico, social y cultural dentro de esta comunidad, lo que más tarde ya para el siglo XIX llamaríamos pluralismo, en el cual pues esta comunidad ya tenían acercamientos mucho más modernizados y se dejó de lado un poco todo lo que era la comunidad tradicional e interna. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la comunidad en el movimiento zapatista mexicano. ¿Qué es el movimiento zapatista? El movimiento zapatista es una organización mexicana armada de origen indígena y campesina liderada por la filosofía política de Emiliano Zapata, quien es el principal representante de la filosofía mexicana y de la Revolución Mexicana. El 1 de enero de 1994 se presentó públicamente el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compuesto por miles de indígenas armados quienes se tomaron las cabeceras municipales de los estados, del estado de Chiapas en México. Esto se dio en un contexto en el que México estaba firmando los tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Entonces, pues hay unas características de la comunidad indígena, y es que esta comunidad indígena, el 90% eran considerados como pobres por el organismo de estadística nacional mexicana, quienes consideraban que el 90% era pobres y del 90% el 50% eran analfabetas. Entonces, pues esto hacía que la condición indígena y la pobreza estuvieran muy de la mano, y la vulnerabilidad de las comunidades pues fuera como la principal razón por la que se unieran y se gestaran alrededor de un movimiento político como el movimiento zapatista. Bueno, el panorama de la población indígena en México y principalmente en el estado de Chiapas es para resaltar la unidad del movimiento social y político del movimiento zapatista, dado que en su territorio de acción los pueblos originarios sobreviven y se organizan como comunidades. Es allí cuando Carrillo, citando a Villoro, dice textualmente: su sustento económico, la tierra, no es apropiable individualmente, no es una mercancía, sino un bien común. El texto aborda la presencia de comunidades en territorios urbanos en América Latina, especialmente en los territorios populares conformados a partir de la migración campesina e indígena. Estos lugares se han convertido en espacios de mayor significación y construcción de referentes identitarios para sus pobladores en un contexto de creciente precariedad e inestabilidad laboral. A través del tejido social construido silenciosamente por sus habitantes y organizaciones, la comunidad aparece como referente de compromiso y defensa con un territorio conquistado de sus iniciativas asociativas y de acción conjunta, así como de sus visiones y proyectos compartidos. El texto también hace hincapié en que los territorios populares no son unidades sociales homogéneas, sino que coexisten múltiples grupos humanos con intereses diferentes y a menudo contrapuestos, lo que genera conflictividad interna y hacia otros sectores sociales. Además, el texto también menciona la existencia de prácticas y vínculos comunitarios espontáneos y planificados que se activan en coyunturas donde las conquistas se ponen en peligro, como en los intentos de desalojo o los desastres naturales. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 7.4, que son las comunidades urbanas instituyentes. En este capítulo nos relatan los primeros modelos de juntas vecinales en los que pretendían ejercer un control no tan grande como el de las instituciones mayores, pero que se afectaba bastante las acciones que se tenían dentro del mismo territorio. A partir de esto se les llamó como los vecinos en forma de microgobiernos barriales. Esta fue una expresión tomada del sociólogo Pablo Mamani en 2010. Nos relatan también que las acciones que ellos hacían eran improvisadas o espontáneas, en donde constaban de que ellos se dividían en turnos para generar bloqueos por medio de zanjas o barricadas, en donde querían ejercer o querían hacer notar como un control territorial, en donde únicamente la gente se podía movilizar por medio de manzanas o calles. Y bueno, el autor nos menciona que para la comunidad no es algo que se hace, ya que no es una institución, pero tampoco es una organización, sino es una forma de que los individuos pudiesen crear vínculos dentro de ellos mismos.